Dame un segundito, les busco su archivo. Vamos a iniciar con la materia de estudios sociales que corresponde a esta semana de noviembre, con un tema fundamental para la sociedad en sí ecuatoriana, ¿no? Con el tema de la población ecuatoriana. La población ecuatoriana. Al hablar de una sociedad ecuatoriana, siempre se corre el riesgo de quedarse en una parte del tema, de no abarcar todo lo que eh, embarga este tema de la sociedad ecuatoriana. Aún a pesar de reconocer la trascendencia y la importancia tanto de la vida económica como política, social, este pequeño país llamado Ecuador es pequeñito, pero es grande y muy, muy diverso. ¿En qué? ¿En qué podemos decir que es diverso y grande? Tenemos gran variedad de qué específicamente, de culturas, ¿verdad? No sé, recién pudieron a mí visitarme del censo, no sé si ustedes pudieron también ser parte de eso. ¿Qué les preguntaban? Cómo se considera usted? Decía. Entonces, el Ecuador tiene una gran variedad de culturas, especialmente de cultura. El Ecuador es un país de una vocación que emprende, que nosotros como ecuatorianos siempre estamos tratando de buscar ese, esa esencia que somos de poner un propio negocio o de emprender en algo que a nosotros nos guste, aprovechar las capacidades y las potenciales que ofrece esta sociedad ecuatoriana. Los recursos que nos brinda el Ecuador, ¿cuáles eran los recursos? Hablamos, creo, con ustedes anteriormente acerca de los recursos que nos brindaban, ¿no? De los sectores económicos que hablábamos, ¿no? ¿Qué recursos nos brindaban? Ujú. De ahí la importancia de reconocer cómo es la fortaleza y las particularidades, las diferencias y esas características enriquecedoras y complementarias que tiene este pequeñito país. También hemos tenido a lo largo de la historia varios fracasos históricos, ¿no? Como cuando perdimos
casi la mitad del territorio ecuatoriano. Yo que si se acuerdan cuando éramos pequeñitos, que el mapa del Ecuador era más grande, ¿verdad? Y todo eso se perdió, eso se llama fracaso histórico a lo largo de la historia que el país ha desarrollado. Y esto pues ha permitido que se consolide como un conglomerado pequeño de superación y alcance del desarrollo para poder eh, continuar y estar comprometidos al desarrollo de toda la sociedad, tanto de las ecuatorianas como de los ecuatorianos, ¿verdad? ¿Qué aspectos de lo que les acabo de comentar, qué aspectos pueden lograr que las personas se unan? Cuando ustedes ven un acto de unión, ¿qué aspectos ustedes han podido ver, presenciar, escuchar? Un acto de unión. La amistad, Ya la amistad puede unirnos, ¿no es cierto? ¿Qué más? ¿Qué actos, qué aspectos? Unas mingas en los barrios, en las comunidades, también une a la población. Ya para llegar a un bien común del barrio, ¿verdad? Un bien común puede ser la seguridad, puede ser la limpieza. ¿Qué más puede ser? Por ahí se acerca la una fecha. amabilidad, ese. La amabilidad. Recordemos que esto, como nos comentaba, la amabilidad, la amistad, son más valores personales de cada uno, ¿no? Porque por ahí nos hemos encontrado con personas que no son solidarias, que no son amables, ¿no? Pero eso es lo que destaca de uno. Pero aquellas cosas que nos unen, por ejemplo, el fútbol, ¿no? Aquellos que son apasionados del fútbol, como nos decía Marcos, por ahí una minga, cuando usted quiere que su barrio prospere, también podría ser, eh, también que se acercan ya las elecciones de los alcaldes. Hay personas que se unen para estos fines específicos, ¿verdad? ¿Qué circunstancias nos alejan ahora? ¿Qué circunstancias nos alejan? ¿Y cuáles podrían ser? ¿Cuáles son aquellas circunstancias que nos pueden alejar? La rebeldía, dicen. La rebeldía, ¿no? Ahora sí podemos irnos, se podría decir, podemos irnos a nuestros sentimientos, podemos irnos a nuestros valores, por ahí el resentimiento, La falta de empatía, dice, lo más importante. falta de empatía. Es muy buena, Fausto, empatía, tener empatía con el resto, creo que ahora eso se está dejando mucho, la empatía, ponerse en el lugar de esa otra persona, ¿no? Falta de empatía. ¿Qué más podría ser? Esas cosas, esas circunstancias que nos alejan. La falta de comunicación. Comunicación, eso también puede servir dentro de su trabajo, dentro incluso de su propia familia, ¿no? Estar comunicados siempre para estar al pendiente y saber qué es lo que sucede con unos y con otros, ¿no? En cuanto a a lo que yo les había comentado, lo que yo les había dicho, que el Ecuador es grande, muy diverso, que tiene diferentes culturas, ¿creen que describe así a una sociedad ecuatoriana? Les acuerda que les decía que es un país pequeñito, pero que tiene grandes y diversas culturas, tal vez, como les digo, los sectores económicos, todo lo que nos ofrece. También teníamos fracasos históricos. Le describimos así a una sociedad ecuatoriana que somos emprendedores, le decía que tenemos la capacidad y la potencialidad de, de buscar el éxito, ¿no? Entonces a eso llamamos una. ¿Les parece que todo esto que yo les comento describe a una sociedad ecuatoriana o qué aspecto me pudo haber faltado?
Somos un país chiquito, somos diversos en cultura, somos emprendedores, también hemos tenido fracasos, pero siempre estamos ahí comprometidos, ¿verdad? Es lo que yo les decía. ¿Creen que eso describe a una sociedad ecuatoriana? Vamos ahora con el siguiente. Cuando ustedes dentro de su hogar, ¿no? Dentro de, puede decir de su hogar o aquellas personas, sus familiares o su vecino también podría ser, ¿verdad? ¿Creen ustedes que todas las familias son iguales? No, para nada, No, Alicia. Lisa. No. Vamos a pensar una semejanza y una diferencia, porque me dicen que no, entonces vamos a buscar una semejanza y una diferencia a esta pregunta. ¿Todas las familias son iguales? No, no todas las familias somos iguales. Unas familias somos más unidas, otras familias no tan unidas, desunidas. Colaboramos, otros no, nos llevamos entre sí. ¿Ya? Y una semejanza, porque lo que nos dice Maritza es una diferencia, ¿verdad? Ahora una semejanza. Algo en que hagamos todos, muy distintamente de nuestras diferencias. ¿Qué hacemos todas las familias? Hay unas familias, licenciada, que a veces por las herencias se pelean, se van a problemas, y hay otras familias que de igual forma llegan a un acuerdo, hablando, se entienden y llegan a un acuerdo y eso es bueno. Ya, gracias, Edwin. Esa sería otra diferencia, ¿no? Hay familias que se llevan bien y otras que no. Maritza nos decía, unas colaboran, otras no. Pero una semejanza, una que todas las familias seamos iguales, que hagamos todos iguales. ¿No creen que todas las familias siempre buscamos el bien en común? Siempre, o sea, como nos decía por ahí, hay las herencias, pero en sí el núcleo familiar busca un bien común para ellos mismos, ¿verdad? Buscan su superación, buscan sus estudios. ¿Qué más? Qué otra semejanza podría ser? En que todas las familias son iguales, una semejanza, algo que digan, sí, todas las familias somos así, todas, no hay una que no sea así. Bueno, más abajo vamos a ver las clases de familias también que vamos a ver. Ahora sí, vamos a que me ayuden, por favor, con la lectura. Los primeros pobladores y los lazos familiares. Vamos con Eliana. Ayúdeme, Eliana, por favor, con la lectura. Los primeros pobladores de los lazos familiares. Los antropólogos e historiadores cuentan que los primeros pobladores de la Tierra tenían relaciones sexuales sin ninguna regulación, por lo que no se llegaron a formar familias como las que conocemos hoy en día. Sin embargo, se organizaban en bandas conformadas por personas a quienes las unían los lazos de sangre. Los miembros de estas bandas vivían
juntos y se trasladaban de un lugar a otro, en grupos de más o menos 60 personas. Se dedicaban a cazar y recolectar alimentos para sobrevivir y se protegían mutuamente. Gracias, Elian. Nos dice aquí que antes se tenía relaciones sexuales sin ninguna regularización, ¿no? Entonces, ¿a qué nos referimos sin ninguna regulación? Que no se era responsable de lo que sucedía si teníamos, ¿qué sucede si tenemos relaciones sexuales sin protección? No existe los embarazos, entonces cada persona de eh, estos grupitos, las primeras personas, los primeros seres humanos que se organizaban en bandas, ¿no? Entonces tenían, como se diría hoy, hijos regados por ahí, ¿verdad? Entonces no tenían ninguna regularización en ese sentido de su vida sexual. ¿Y qué pasaba? Vivían juntos, todas estas bandas, todas estas personas vivían juntos y se trasladaban de un lugar a otro para buscar alimentos, para protegerse y sobrevivir. Por lo tanto, los vínculos que daban forma a la familia eran más económicos que afectivos. ¿Por qué podríamos decir que eran más económicos que efectivos? Porque el objetivo de este grupo de personas tal vez era que mientras más personas estén, existe más posibilidad de caza, existe más posibilidad de pesca y buscaban un bien económico, más no afectivo, porque tal vez podríamos decir que si es que alguien se quedaba atrás cuando pasaban de un lugar a otro, a ellos no les interesaba si se perdían o no se perdían. A eso me refiero cuando decimos que eran más económicos que afectivos al principio, ¿verdad? No era extraño que en épocas de escasez las bandas se desintegraban a fin de acceder a los pocos alimentos con los que contaban. Además, los ancianos o las personas enfermas solían ser abandonados, pues eran una carga para el grupo. Es lo que les decía, ¿no? O sea, más económico. El interés individual aquí. No había ese afecto, ese cariño entre ellos, ¿no? Así fue como se empezaba ya a dar estos lazos familiares. Vamos con Jenny, ayúdeme por favor con la lectura. Las sociedades agrícolas y la familia. Más adelante en América, las personas comenzaron a trabajar la tierra. Quienes compartían lazos de parentesco vivían en un mismo caserío y todos se dedicaban a la agricultura. Los vínculos comerciales o militares entre un pueblo y otro se fortalecían a través de alianzas matrimoniales. De este modo, las exigencias de la sobrevivencia pasaron a entrelazarse con las del parentesco. Tanto los incas como los españoles realizaron sus conquistas utilizando el valor que atribuían los diferentes pueblos y las alianzas matrimoniales. No era de extrañar que el Inca tuviera varias mujeres e hijos en diferentes regiones o pueblos. Aquí ya vamos un poquito más avanzando a través de la historia. Ya nos hablan de los españoles, ya nos hablan de los incas, quienes establecían este vínculo comercial o militar. ¿Para qué? Para fortalecer el pueblo, dice, para fortalecer eso a través de qué? De alianzas matrimoniales. No, todavía aquí un poquito no existía el afecto, ¿no? Dice, se casaban a elección, no por amor, ¿no? Como decimos ahora, no por amor. Vamos a la siguiente.
Revolución industrial y la familia. Gladys, por favor. La importancia de las relaciones familiares para la sobrevivencia cambió con la revolución industrial. En la medida en que la gente comenzó a migrar a la ciudad, la familia extensa se fueron desintegrando y empezó a generalizarse el modelo nuclear de padres, madres e hijos. Las relaciones de solidaridad que caracterizaba a la inmensa familia campesina fueron transformándose. Gracias, Gladys. Ya vamos aquí avanzando a través de la historia. Ya empezaron a migrar a la ciudad y empezaron ya a hacer este modelo padre, madre e hijos, gracias a la revolución industrial. ¿A qué nos referimos revolución industrial? Cuando ya se empezó a hacer la industria. ¿Y en dónde se va a realizar la industria? Por lo general siempre era en la ciudad, no en el campo, la revolución industrial. El pensamiento liberal que dominaba Europa fortaleció el derecho del individuo a escoger al cónyuge, a elección, no por amor, a escoger al cónyuge, el lugar de residencia y el grupo de familiares con lo que se quería relacionar. Sin embargo, esta libertad que tenían también acarreó algunos problemas, como el abandono a que fueron sometidos algunas personas ancianas. La monogamia, ¿alguien sabe qué es la monogamia? Estar casada con una sola mujer en este caso hacen referencia al hombre, ¿no? Estar casado solo con una mujer. Facilitó el reconocimiento de la familia en el plano legal. ¿A través de qué? De un matrimonio civil. Ya empezamos aquí ya a hacer esto más legal, hacer esto más puntual. En la actualidad, en los países de América, aún se da mucha importancia a los lazos de las familias extensas. Padres, hermanos, abuelos, tíos, primos, son quienes vienen a la mente cuando mencionamos el término familia. ¿Qué piensas tú? A ver, Pameli, ¿qué piensas cuando te digo familia o a quién digo la palabra familia? ¿En quién piensas primero, Pameli? En mi familia, en mis papás, en mi mamá. ¿Verdad? Entonces, hacemos referencia a todos aquellos que, por lo general, son parte de nuestra vida, ¿verdad? Decimos familia. Si se toma en cuenta que la esperanza de la vida es mayor hoy en día y que a veces 4 generaciones pueden llegar a coexistir al mismo tiempo, cuando hablamos de familia, podemos referirnos a grupos conformados por más o menos de unas 100 personas. Algunos de ustedes, tal vez alguien de ustedes, tienen todavía contacto con 4 generaciones. Puede ser su abuelo, su papá, usted, su hijo, ¿no? Son 4 generaciones. Yo, por ejemplo, en el caso de mi abuelita materna, está ella, mi mamá, yo y mi hija. Entonces ya estamos 4 generaciones ahí, ¿no? Y hemos tenido la oportunidad de conocernos. ¿Quién más? O levante la mano los que tienen la posibilidad todavía de tener las 4 generaciones más o menos. Y eso que dice que cuando estamos así, hablamos de alrededor de que cuando ustedes se reúnen, más o menos cuentan como unas 100 personas. Esa es su familia, más o menos, ¿no? Un redondeo de 100 personas. Vamos a contar.
Ahora sí vamos a los tipos de familia. Vamos, Verónica, ayúdeme por favor con la lectura. Creo que están dormidos, les voy a hacer prender la cámara, pero. A ver, están Señora, dormidos, están quedándose dormidos. Verónica, disculpe, dígame, Maritza, que ya me quería comentar. le puedo leer yo porque ya A mismo me ver, toca salir al trabajo y me vaya a tocar en el transcurso del bus y no y voy a interrumpir. a ver, Entonces, vamos, por Maritza. favor, gracias. Ya. Tipos de familia. En la actualidad vivimos en sociedad donde existen variadas, variadas, variadas formas de familia. La familia nuclear es aquella que está conformada por el padre, la madre y sus hijos e hijas. Las familias ampliadas son las que están constituidas por padres, hijos, abuelos, tíos o tías y otros parientes. Los que están unidos por lazo de sangre o afinidad y que pueden prevenir de la familia, de la madre o del padre. En algunos casos, el hombre o la mujer ha tenido hijos con más de una pareja. Sin embargo, también forman parte del mismo núcleo familiar. Gracias, Maritza. ¿Quién nos habla de? Ahora ya somos un tipo de familia, ¿verdad? ¿Quién de ustedes tiene una familia amplia que viva con sus primos, que viva con sus tíos? O por lo general somos solo una familia nuclear. Su esposa, su esposo, sus hijos. Bueno, no, quizás más adelante, como hijos, tenemos que eh, ayudarles, se podría decir, a nuestros padres ya cuando tengan una edad avanzada, ¿verdad? Entonces, hacer otra vez el padre vuelve a formar parte de su familia, ¿no? Pero esto sucede gracias a nuestros valores. ¿Por qué hablo de nuestros valores? Porque si ustedes han podido visualizar, bueno, aquí en el Ecuador no somos así, somos personas como con más empatía, como nos decía Fausto, ¿no? Pero en otros países ya a sus padres los ponen en los ancianatos o en estas instituciones que se dedican a la parte geriátrica, a la parte de cuidar a los ancianitos, ¿no? Pero nosotros, no sé si hablo en general, creo que todavía tenemos ese cariño hacia nuestros padres de que cuando sean ancianitos, cuidarles son los mismos, ¿verdad? Cuando hablamos de tipos de familia, en ciertas sociedades que por tradición un hombre puede tener varias esposas y muchos hijos, y a otros se les considera miembros de una sola familia. Además, existen familias conformadas solamente por hermanos, parejas que no han contraído matrimonio, parejas sin hijos, otras que adoptan. Así también hay personas que se han casado más de una vez, o padres o madres solteras, ¿no? Ahora ya existe esta gran variedad de situaciones, pero a todas ellas las llamamos familia. Todas ellas las llamamos familia. Si usted vive con su hermano y con su sobrina, es su familia, porque usted todo, convive todos los días, no, convive todos los días con aquellos. Si usted, eh, como dice aquí, ahora son madres o padres solteros, ahora solo se vive así. La verdad existe algunos tipos de familias, ¿no? Ahora, actualicémonos un poco
¿cómo les puedo decir? Con los matrimonios del mismo género. Son familia porque ahora ya hace que en algunos países ese matrimonio es legal, entonces ya se convierte en su familia por afinidad, no por sangre. Son familia por afinidad, su esposa es familia por afinidad y a sus hijos son familia de sangre, ¿no? Entonces, adentrándonos un poquito más en la actualidad, ese tipo de matrimonios también son considerados familia, porque también en algunas, aquí todavía en el Ecuador no sé, no he escuchado, la verdad, un caso de que se haya aprobado la adopción de parejas del mismo género. Aún no, creo que eso no pasa aquí, la adopción de parejas. Se lucha, he escuchado que se ha luchado, he leído artículos que luchan por la adopción, pero todavía eso no sucede aquí. Pero tampoco podemos hacernos, se podría decir, de la vista gorda ante estas situaciones que están pasando, que ya han pasado, ¿no? Existen matrimonios del mismo género. A eso también podemos incluir y llamarlas familia. Entonces, perdón, a ver. Dame un segundito. En sí, el Ecuador tiene eh, esta tipo de familia más unida, el núcleo familiar, ¿no? Le llamamos el núcleo familiar aquello que, ay, se me perdió, es unido por una padre, una madre y sus hijos o hijas, ¿no? Ese es el núcleo en sí familiar. ¿Por qué llamamos núcleo familiar? Porque a través de la unión del hombre y de la mujer hacen que esta familia siga creciendo, ¿no? El núcleo familiar es fundamental entender que la familia es el núcleo de la vida emocional de una persona y de la sociedad, la que ama y ser amado de manera incondicional es algo que se aprende con los seres queridos a quien consideramos familia. Entonces, en la actualidad, haciendo diferencia a lo que hablábamos al principio, ahora sí hay un afecto, ¿no? Ahora sí hay un afecto. Y a veces hay casos, ¿no? No sé si ustedes han tenido la oportunidad que tal vez, llamémoslo así fríamente por la irresponsabilidad, se hacen cargo de sus sobrinos y ellos se convierten en sus hijos, pero que también son familia, son su familia. Entonces a eso ahora nos referimos cuando ya hay este afecto emocional, ya hay un amor, ya hay este sentimiento de querer a aquella persona, a diferencia de que cuando recién se formaban los primeros grupos era más un, un interés económico, decimos, ¿verdad? Vamos a quedarnos hasta ahí, nos conectamos en unos 3 minutitos, por favor.